Ok chicos, buenas tardes. Como les había comentado antes de salir de mi licencia, les iba a crear un video tutorial para que puedan comprender de mejor manera cómo hacer el examen. Ok, aquí en este caso, en esta primera parte yo quiero explicarles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Primeramente, lo que tiene que hacer su examen de manera general es mostrarme su matrícula en un circuito físico. ¿Ok? En este caso, yo utilizando los comportamientos que habíamos manejado tanto en la teoría como en la práctica. ¿Ok? ¿Cómo se tiene que hacer esto? Bueno, primeramente tienen que diseñar un circuito en el cual su matrícula, en este caso, son de 8 dígitos. ¿Ok? Supongamos que ahora vamos a manejar esta matrícula que estoy seleccionando, que es el 8723-2569. Su circuito tiene que ser utilizando un display de 7 segmentos, como lo tengo aquí mostrándose aquí en con el puntero del mouse. Pues al final de cuentas aquí yo tengo dos tipos de display de 7 segmentos. ¿Okay? Hablando de este dispositivo optoelectrónico, lo que hace es básicamente mostrarme los dígitos decimales del 0 al 9, y están presentes en diferentes dispositivos, por ejemplo en relojes digitales, de casa o donde ustedes lo hayan visto, ¿no? En el cual tiene una configuración de 7 diodos LED, ¿ok? En el cual cada uno de esos LED van a prender en una configuración completamente diferente, mostrándome un número, ¿no? Entonces, si ustedes lo buscan, no sé, en un buscador, ¿de acuerdo? Si le ponen display de 7 segmentos, pues le va a aparecer toda la gama de números que ustedes pueden crear, ¿no? Bueno, ahorita voy a abordar un poquito más adelante los diferentes tipos de display de 7 segmentos, porque existen dos tipos en el mercado, que ahorita lo voy a abordar más adelante, ¿no? El examen va a estar abordado en este caso para los que son display de 7 segmentos, ya sea de ánodo común o de cátodo común. ¿Okay? Los de ánodo común, en este caso en particular, lo único que van a hacer es prender cada LED, como ustedes pueden observar en esta configuración que es donde estoy señalándolo con el mouse. Va a prender en este caso cada segmento, ¿de acuerdo? Cuando reciba en este caso un 0 en la entrada. ¿Ok? Si ustedes pueden observar, por ejemplo, estos segmentos tienen designación, en este caso el LED de la parte superior es A, B, C, D, E, F y G. ¿Ok? Es la designación por defecto para poder configurarlo. ¿Ok? Si ustedes pueden observar aquí el segmento A, de acuerdo, aquí tiene su pin de entrada. Si ustedes pueden observar, el cátodo del diodo LED está conectado a un pin, mientras que el ánodo, si ustedes siguen el caminito, está conectado a una fuente principal, lo que es el VCC. ¿Ok? Cada uno de estos diodos LED pues están conectados con el cátodo hacia el exterior, pero lo que es el ánodo en cada uno de ellos comparten un común, en este caso el voltaje de alimentación de 5 voltios. ¿Okay? Por consiguiente, este tipo de dispositivo o del dispositivo del ánodo común va a prender cada dígito cuando reciba un 0. ¿Okay? Mientras por el otro lado, la otra versión, que es del cátodo común, al final de cuentas hace lo mismo, solamente lo único que diferencia es que el ánodo de cada dispositivo LED y el diodo LED está conectado al exterior, mientras que el cátodo se conectan correctamente a un pin en común, es decir, tierra. ¿Okay? Si ustedes se fijan aquí en este caso, en esta imagen que yo estoy teniendo aquí a la derecha, donde tengo el mouse, al final de cuentas aquí yo tengo dos ejemplos de cómo funciona cada una de las configuraciones. El primero de ellos se define por cátodo común, es decir, los dos diodos LEDs que yo tengo aquí tienen en común una tierra. Está conectado, cada cátodo de esos diodos LED está conectado a tierra, mientras que los ánodos están conectados de manera independiente unas de la otra, recibiendo en este caso la señal de 5 voltios. Cuando recibe 5 voltios, en este caso el 1 lógico, pues al final de cuentas el LED 2 va a prender, mientras que cuando yo recibe un 0 lógico bajo esta configuración, pues este LED no va a prender. ¿Okay? Por otro lado, que yo tengo aquí el del cátodo, el de ánodo común, pues puedo observar que las conexiones de los ánodos están conectados comunes a la señal de 5 voltios, mientras que los cátodos están conectados a la señal del exterior. Mientras recibo un 1, por ejemplo, en este caso el 1 en el cátodo para el diodo 3, este LED nunca va a prender, mientras que el diodo 4, cuando recibe un 0,
prende ese LED. Entonces básicamente es la diferencia en este caso de cómo funcionan los displays ánodo y cátodo comunes. Para este caso en particular, el examen va a ser diseñado para que sea de tipo ánodo común, es decir, los LEDs de la configuración van a prender en ceros. ¿Okay? Si aquí ustedes pueden observar aquí en la parte de la sección izquierda que yo tengo una tabla de verdad. ¿Okay? Lo voy a hacer un zoom para que se quede y se vea un poquito mejor, ¿no? Entonces, al final de cuentas yo tengo mi configuración de 3 entradas, pues al final de cuentas yo voy a tener 8 configuraciones posibles. Cada configuración tiene que corresponder en este caso a un dígito de su matrícula. Y cada dígito de su matrícula, conforme yo tenga una configuración de entrada, pues tiene que mostrarse aquí a la salida, de acuerdo, en el display de 7 segmentos. Por ejemplo, si yo quiero en este caso dibujar el 8, de acuerdo, el 8 en este caso, si yo me imagino cómo están prendidos estos LEDs para que me figure el número 8, quiere decir que todos los 7 LEDs tienen que estar prendidos. Como voy a utilizar la configuración de ánodo común, pues solamente van a prender en ceros, lo que me quiere decir que los 7 segmentos de ese display van a estar prendidos en 0. ¿Okay? Si ustedes se lo imaginan, eso ya básicamente tienen que buscar su imaginación para poder imaginar cómo tienen que prender cada dígito de su matrícula dependiendo de sus necesidades, ¿no? Luego, si yo quiero visualizar el 7, el número 7 en el display de 7 segmentos lo puedo visualizar de dos maneras. La primera en este caso donde prenden los segmentos A, B y C, o que prendan estos 3 pero con el segmento G prendidos. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso puedo asumir que yo quiero la configuración con el segmento G prendido. Entonces yo me posiciono en los segmentos A, B, C y G, ¿de acuerdo? Ahí en ese caso van a prender en ceros, mientras que los segmentos D, E y F van a estar apagados, y en ese caso se van a apagar con puros unos. ¿Ok? Si yo ahora me voy al siguiente dígito, cuando yo hago esta combinación de entrada del 0, 1, 0, ¿ok? Yo en este caso en particular, yo voy a querer el 2, ¿no? Entonces utilizo la imaginación, visualizo cómo quiero ver cómo se visualiza el 2. ¿De acuerdo? Por consiguiente, aquí yo puedo observar que los dos segmentos que van a estar apagados es el C y el F, y los demás van a prender. Entonces el C pues van a estar apagados, el C y el F van a estar apagados y los demás van a estar prendidos. ¿Okay? Ahora cuando yo reciba mi circuito digital, mi circuito combinacional, esta entrada de 0, 1, 1, yo quiero visualizar en este caso el número 3. ¿Okay? Si yo utilizo la imaginación, puedo observar que los segmentos A, B, C, D y G me prenden para visualizar el 3, mientras que el E y el F están apagados. Entonces yo me posiciono en el E y el F, van a estar apagados, es decir, van a entrar voltaje de 5 voltios, mientras, van a entrar una señal de 1, ¿de acuerdo? Mientras que en este caso van a prender los demás segmentos, como les había comentado anteriormente. ¿Okay? Y así lo hacen con todos los dígitos, ¿no? Cuando reciba en este caso mi secuencia de señal, ¿okay? En este caso esta parte de aquí, ¿okay? Voy a recibir un 2. Por consiguiente, como yo ya tengo la configuración del 2, que es esta, pues simplemente copio y pego para no volver a escribir y utilizar el mismo razonamiento que utilicé anteriormente, ¿no? Si yo me paso ahora a la siguiente combinación, que yo quiero que me muestre el 5, ¿de acuerdo? Pues al final de cuentas vuelvo a utilizar la imaginación y yo puedo observar que los segmentos A, F, G, C y D tienen que prender, mientras que los segmentos B y E tienen que estar apagados. Entonces me posiciono en el B, va a estar apagado, y en el E va a estar apagado. Entonces por consiguiente tienen que estar, todos los demás tienen que estar prendidos con ceros. ¿Okay? Si yo quiero el 6, de igual manera como el 7, existen dos maneras de poderlo representar. La primera de ellas teniendo el segmento A, F, G, C, D y E prendidos, u omitiendo el segmento A y los demás segmentos anteriores mencionados prendidos, ¿no? Entonces yo en este caso yo voy a considerar el 6 completamente
prendido, donde en este caso el segmento B es el único que no va a estar prendido, pero todos los demás van a estar prendidos. Ok, el segmento B es el único que va a estar apagado. Entonces B lo voy a poner en 1 para que simbolice que está apagado. Los demás van a estar en ceros. Ok. Y por último el 9. Ok, yo en este caso represento al 9, en el cual el 9 es el único, el dígito en el cual el segmento E es el único que va a estar apagado y todos los demás van a estar prendidos. Entonces apago ese segmento, el E, y en este caso todos van a estar prendidos. ¿Okay? Por consiguiente ya tengo englobada la tabla de verdad bueno, en este caso de esta matrícula, pero cabe señalar que ustedes tienen que diseñar su circuito en función de su matrícula en particular. Por consiguiente aquí van a tener una tabla de verdad de 3 entradas y 7 salidas. ¿Okay? Las 3 entradas, debido a que su matrícula es de 8 dígitos, pues van a necesitar las 8 combinaciones completas. Y mientras que las 7 salidas, pues cada salida va a corresponder a la excitación de un segmento LED. Lo que prosigue ahora es sacar, utilizando los métodos ya mencionados en clase. En este caso yo les sugiero que utilicen mapas de Karnoff, ¿de acuerdo? Para poder diseñar en este caso los mapas de Karnoff para la salida A, el mapa de Karnoff para la salida B, el mapa de Karnoff para C y así sucesivamente para G, para que ustedes tengan las ecuaciones, que es lo que yo voy a marcar a continuación. De acuerdo, en este caso cómo llenar o cómo crear las ecuaciones. Simplemente voy a poner las ecuaciones, de acuerdo, ustedes ya les va a tocar desarrollarlas. Solamente para este ejemplo ya las voy a tener ya listas para mostrárselas. Ok chicos, continuando con la explicación, aquí pueden observar que aquí yo tengo mi tabla de verdad completa, de acuerdo, y si yo me voy aquí para abajo, ya tengo aquí en este caso todas las ecuaciones para cada segmento de la A a la G. Puedo observar aquí, por ejemplo, para los segmentos, para este caso en particular, que los segmentos A y G todos están en ceros, sus salidas son ceros. Por consiguiente, como les habíamos comentado en la sesión pasada, cuando son todos ceros, quiere decir que esas salidas, o más bien estos segmentos, tanto A como G, van a estar conectados a tierra para que puedan prender. Ahorita cuando vayamos a ver la simulación en un protoboard virtual, les explicaré un poquito más adelante cómo se hacen esas conexiones, ¿no? Utilizando claramente para las salidas de la B a la F, pues yo utilicé la técnica de mapas de Karnoff. Aquí en este caso no se los voy a mostrar cómo lo hice, porque ustedes tienen que buscar la manera de cómo lo tienen que hacer. ¿Okay? Entonces yo en este caso para el segmento B ya se hizo previamente el mapa de Karnoff. Se llegó a la conclusión que va a tener esta, ¿cómo se podría decir? Esta ecuación de salida. En este caso va a ser la entrada A multiplicada por un XOR entre B y C. ¿Okay? Si yo me voy para el segmento C, hago lo mismo y puedo llegar a la conclusión que la ecuación obtenida es C negada por A XOR B. ¿Okay? Si yo me voy a la parte de la D, ¿okay? Hago lo mismo, puedo observar que es A negada por B negada por C. ¿Okay? Y así me la voy llevando cada una de las salidas, ¿no? Al final de cuentas aquí ya tengo ya todas las ecuaciones ya formadas, entonces ya pasaría ya posteriormente al diseño en Falstaff. Ok chicos, siguiendo con la explicación chicos, aquí yo tengo partido la mitad de lo que es el Excel, donde ya vienen las ecuaciones para poderlas diseñar, y por otro lado aquí yo tengo la simulación del, ¿cómo se llama? Del Falstaff, para que ustedes puedan diseñar su circuito, ¿no? Entonces aquí en este caso yo necesitaría ciertas compuertas, ¿de acuerdo? Y necesitaría un display de 7 segmentos para poder visualizar el resultado, ¿no? Entonces pasaría en este caso a la parte de dibujar y necesito primeramente circuitos integrados digitales, ¿ok? Utilizando el applet de Falstaff, que aquí tengo instalado en mi equipo. Okay, y aquí tengo en este caso añadir display de 7 segmentos a LED. Okay, pues aquí en este caso lo selecciono y lo pongo aquí. Ahí está. Okay, pues ahí pueden observar aquí que yo tengo aquí mi display de 7 segmentos, solamente que aquí lo tienen que configurar de la siguiente manera. Si ustedes se posicionan en este dispositivo, pueden observar que cuando selecciona está marcado en azul. Entonces clic derecho, le dan editar
y ustedes van a querer que editar componentes, se van aquí a la parte de diodos, el que diga el comportamiento de ánodo común, para que el circuito se adapte a lo que ustedes van a diseñar aquí, ¿no? Entonces, ánodo común, de acuerdo, le doy en OK, y aquí básicamente aquí ya tengo mi circuito listo. Okay, bueno, al menos el display ya está configurado para eso. Si ustedes pueden observar aquí, tengo un pin adicional que es el VCC, en el cual ahí forzosamente tengo que conectarlo a 5 voltios. Okay. Si yo le hago suma a esta parte, okay, yo puedo irme aquí a las fuentes, aquí en la parte de arriba, okay, lo de fuente de tensión y estiro para que haga los 5 voltios y básicamente con un alambre hago las conexiones pertinentes para que ya esté energizado el dispositivo, ¿no? En automático son 5 voltios. ¿Ok? Ya tengo esa parte ya hecha. Ahora voy a diseñar a cada circuito, ¿ok? Cómo va a estar conectado, ¿no? Aquí puedo observar en este caso que puedo ver que aquí tengo lo más sencillo, ¿no? Tengo los pines A y G a tierra, ¿ok? Entonces, como los voy a tener conexiones a tierra, básicamente aquí pongo mi signo de tierra, okay, lo pongo aquí y lo pongo un poquito más para abajo, ¿no? Okay. Aquí en este caso cabe señalar que cuando ustedes van a hacer el circuito en físico, okay, y tanto aquí en Falstad, el LED como ilumina cierta intensidad y eso va en función de la corriente que circula. Entonces, para poder delimitar la corriente que va a circular en el dispositivo LED, al final de cuentas tiene que conectar una resistencia, ¿ok? Esa resistencia, por lo regular, va a tener un valor de 220 en cada segmento, ¿ok? Que ahorita lo van a poder visualizar un poquito más adelante cómo se hace eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero conectar la tierra directamente al pin de A. Como aquí yo tengo 0, que es tierra, pues esta tierra la quiero mandar para acá, pero no la puedo conectar así de directa, tiene que haber una resistencia limitadora de corriente. Esa resistencia de corriente tiene que tener un valor de 220 ohmios, ¿okay? Ahí está, y ya con eso ya puedo en este caso empezar las conexiones, ¿no? Entonces, tengo aquí la conexión de aquí, para acá, y ya tengo, como pueden observar aquí, el segmento A ya está conectado a tierra, ¿okay? Como ya habíamos definido, el segmento A en todo momento va a estar prendido utilizando ceros en su salida, ¿no? Y hago lo mismo para lo que es el segmento G, ¿okay? Entonces yo utilizo el segmento G, me posiciono aquí en la salida de la tierra, ¿okay? Aquí mero, y voy a crear aquí en este caso esta conexión, pongo una resistencia que también va a ser en este caso de 220, okay, y hago las conexiones pertinentes, ¿no? Ahí, perdón, aquí está, necesito un alambre, lo voy a conectar de aquí para acá, ¿no? Y ahí está. Ahí puedo observar que el segmento G de mi display siempre va a estar prendido porque está recibiendo ceros en su entrada, ¿no? Básicamente, ¿no? Para efectos prácticos, chicos, y para que no dure mucho tiempo esta pequeña parte de la explicación, solamente voy a hacer las conexiones del segmento B, ¿ok? Después de esta explicación ya les voy a mostrar cómo tiene que quedar el circuito ya final, ¿ok? Bueno, veamos. Yo en este caso pongamos las entradas A, B y C. Entonces yo voy a poner dibujar y voy a necesitar en este caso con puertas lógicas, entrada, salida. Yo necesito entradas, ¿no? Entrada lógica. Entonces lo voy a poner aquí de este lado. Voy a tener aquí el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Ahí está. ¿Okay? Luego aquí en este caso puedo utilizar, no sé, poniendo lo que son etiquetas o no sé, textos para poner aquí. Okay, por ejemplo aquí yo necesito editarlo para que sea mi entrada A. Okay, luego necesito otro para que sea B. Necesito otro para que sea
aquí yo voy a poner que esta va a ser mi salida A, esta va a ser mi salida B y esta va a ser mi salida C. Ok, mis entradas A, B, C, las que yo tengo aquí en el Excel, pues básicamente ya están definidas aquí. Okay. Como puedo observar en mi circuito combinacional, yo voy a tener las versiones de las entradas ABC tanto invertidas como no invertidas. Pues solamente al inicio es recomendable que ustedes ya pongan lo que es en este caso las inversiones, ¿no? La compuerta inversora. Okay. Lo ponen, esta va a estar relacionada para A, esta va a estar relacionada para B y esta va a estar relacionada para C. Okay. Y hacen las conexiones. Okay. Conecto de aquí, conecto acá y conecto acá. Okay. Ok. Ok, sigamos entonces en este caso con el examen. Ok. Yo estoy teniendo aquí ya conectadas las compuertas inversoras, ¿no? Entonces voy a diseñar en este caso el circuito para el segmento B, en el cual yo estoy conectando o estoy necesitando en este caso una compuerta XOR, de acuerdo, que relacione con las entradas B y C. Entonces, lo busco aquí en dibujar puertas lógicas, entonces XOR, entonces aquí lo dibujo, de acuerdo, y en este caso conecto las entradas A y B, ¿no? Digo, en este caso B y C, perdón. Entonces aquí yo estoy teniendo B con alambre, me quedaré aquí con B. Ok, aquí me quedo chueco, pues trataré de ponerlo lo más recto posible para que no haya para que no haya tanta confusión o que esté lo más estético posible el circuito, ¿no? Entonces aquí tengo B, luego voy a conectar C, aquí lo tengo, lo conecto aquí, luego lo conecto acá. Ok, luego en este caso el circuito, la salida de esta XOR tiene que estar como entrada una compuerta AND que va a multiplicarse con la entrada A. Entonces aquí básicamente voy a hacer un pequeño zoom out al circuito. Okay. Selecciono esta parte, nomás lo voy a arrastrar un momento para que me dé oportunidad de poner las compuertas que necesito, ¿no? Entonces me voy a dibujar puertas lógicas con puerta AND. Ok, y ustedes ya lo pueden poner de manera directa, ¿no? Aquí está. Entonces hago las conexiones pertinentes. Ahí está. Y aquí lo voy a tener con la compuerta A, la entrada A, y listo. Ahí está. Entonces al final de cuentas ya tengo aquí la conexión del circuito del segmento B. Entonces básicamente la salida de aquí la tengo que conectar, la salida de ese circuito la tengo que conectar siempre con una resistencia de, en este caso, de 220. ¿Para qué? Para poder procurar que el circuito no se dañe por el exceso de corriente. Okay, entonces al final de cuentas, a la salida de su circuito lógico de cada segmento tienen que poner esa resistencia, y de esa resistencia la conectan al segmento que ustedes necesitan conectar, ¿no? Entonces, ahí está. Ya puedo observar que aquí tengo el segmento B. ¿Okay? De preferencia, al momento que ustedes hagan el diseño de su circuito, cuando terminen cada uno de los diagramas de segmento, hagan las pruebas pertinentes. ¿Okay? De A, de B y de C, ¿no? Entonces aquí para efectos prácticos me marca como L significa low, que significa bajo, que es el 0, o H, que es el high, que significa que es 1. Entonces para efectos prácticos en su circuito voy a cambiar en este caso las entradas, que sean en este caso numéricas, ¿no? Entonces yo estoy teniendo aquí los números, ok, y en este caso voy a ponerlo aquí en numérico. Ok, si ustedes pueden observar, se cambia para que se pueda adaptar el circuito, de acuerdo, para que ustedes hagan los cambios de A, B y C y pongan 000, luego 001 y etcétera, ¿no? Entonces veamos un ejemplo con esto, ¿no? Si yo observo aquí el segmento B,
¿ok? Cuando yo reciba la secuencia 00 de entrada, pues aquí significa que el segmento B va a prender, es decir, les recuerdo anteriormente que con ceros prende, con unos se apaga, ¿no? Entonces cuando yo estoy mandando un 000, el segmento B del circuito prende, ¿no? Si yo cambio a 001, ¿de acuerdo? Ahí puedo observar que se mantiene prendido. Tengo esta secuencia, mantiene prendido el segmento B. Si yo cambio el segmento 010, ok, aquí básicamente puedo observar que toda se mantiene prendido, ok, ahí está. Si yo hago 0011, esa secuencia, puedo observar que también el segmento B se mantiene prendido, ¿no? Y hago las siguientes pruebas con el 100, ahí en ese caso se prende, pero cuando yo tengo la secuencia 101, ahí en ese caso el segmento B tiene que apagarse, como pueden observar aquí. Lo mismo pasaría con la secuencia 110, ok, también se tiene que apagar. Y ya por último con la secuencia 111, de acuerdo, pues tiene que prender conforme se había dicho. Entonces yo les sugiero en este caso que cuando ustedes terminen el diseño de uno de sus circuitos, de cada segmento, hagan esas pruebas y visualicen si el comportamiento de su circuito que ustedes diseñaron en esta aplicación corresponde con lo que ustedes llenaron con el mapa de Carnot. Si cumple con eso, quiere decir que el circuito funciona. De lo contrario, entonces si en algún momento, si aquí en este caso es un 0, pero en la simulación prende un 1, entonces quiere decir que su diseño está mal y lo tienen que volver a replantear. ¿Okay? Muy bien, chicos. Entonces, continuando, aquí ya podemos visualizar ya el circuito ya armado de manera simulada, como ya se pudo haber apreciado aquí en esta parte, ¿no? Ya puse aquí cada uno de los diagramas conectados, en este caso al segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento F, el G conectado a tierra. Y el E, pues básicamente es básicamente el más sencillo, que básicamente el segmento E va a estar conectado directamente a la entrada C. Si ustedes observan aquí, tengo C, lo conecto directamente a la entrada, a la salida E. Recordándoles también que cuando ustedes hacen en este caso la simulación en Falstad, siempre les tengo que recordar que la salida de cada diagrama que ustedes vayan a realizar tiene que estar conectada a una resistencia de 330, y esa salida de 330 pues tiene que estar conectada directamente al pin del segmento del display, ¿no? Entonces ya para poder finalizar en este caso va a tocar la prueba del funcionamiento del circuito, ¿no? Entonces si yo en este caso yo tengo 000, pues solamente voy a poner todas mis secuencias en 000, ¿ok? Quiere decir que aquí estoy teniendo el 8, ¿ok? Ahí está el display de 7 segmentos con el 8. Si yo me voy con 001, entonces me tiene que marcar el 7, conforme ahí lo pueden visualizar. Ahí está el 7, ¿no? Luego sigo con el 010, me quiere marcar el 3, no, mentira, el 2, perdón. Entonces aquí yo tengo aquí el circuito ya diseñado para el 2, ¿no? Luego 011, que marca el 3, ahí está. Luego 100, me tiene que marcar el 2, correcto. Luego el 5, que sería 101, ahí está el 5. Me voy con el 110, me marca el 6, conforme ahí lo diseñé. Y en este caso el 111, que es el 9, ahí está, me marca completamente que mi circuito combinacional de esta matrícula en particular funciona como debe de ser. Ahora lo que conlleva ya a continuación, ya para poder terminar con este video tutorial, sería marcarles en este caso el diseño utilizando el protoboard virtual, que les va a servir como orientación para que ustedes sepan diseñar su circuito en físico. Muy bien, ya para concluir con la explicación del examen, chicos, yo lo que faltaría por hacer sería la explicación, pero utilizando ahora un protoboard virtual, ¿ok?
Les recuerdo que su examen tiene que ser completamente en físico, ¿ok? Una parte que me tienen que entregar de su examen es la parte de la simulación utilizando este protoboard virtual. Lo que les va a ayudar este tipo de programa es para que ustedes vean cómo se tiene que hacer ¿cómo se podrá decir? Las conexiones para que ustedes puedan hacer su proyecto, ¿no? Aquí en este caso, para poder empezar a analizarlo, chicos, pues solamente el programita que les voy a pasar justamente en el espacio que yo les asigne vendría siendo básicamente este pequeño programa. ¿Okay? Lo que hace este programa simula virtualmente el protoboard, ¿no? Primeramente, ¿cómo lo van a sacar, no? Primeramente necesitan tableros, ¿ok? Y aquí tienen los diferentes tipos de tableros que ustedes pueden utilizar, ¿no? En este caso lo que son protoboard, ¿ok? Por el momento va a ser uno, ¿ok? Luego van a necesitar en este caso el display de 7 segmentos de ánodo común, por lo tanto aquí necesitan los LEDs de 7 segmentos, ¿ok? Aquí los tienen. Y les faltaría lo que son los interruptores, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las conmutaciones correspondientes dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar, ¿no? Aquí pueden observar que en el panel del lado izquierdo yo tengo el interruptor de energización, ¿de acuerdo? Donde yo tengo aquí la alimentación BCC y aquí tengo las tierras pertinentes, ¿no? Cuando yo acciono este interruptor, pues quiere decir que ya está simulándose el programa, ¿ok? Bueno, veamos entonces cómo voy a proceder al diseño de este circuito. Bueno, vamos a ver. En este caso puedo observar o puedo hacer una especie de pequeña lista observando todas las compuertas que yo voy a utilizar, ¿ok? Teniendo en cuenta aquí, ¿cómo se podría decir? Los circuitos, ¿de acuerdo? Aquí los tengo. Entonces tengo que observar que yo voy a necesitar en este caso, hago una lista de 2 compuertas XOR, porque aquí básicamente lo estoy pidiendo aquí. Luego voy a utilizar aquí en este caso 2 compuertas AND, ok. Entonces aquí en este caso va a ser una compuerta AND para B, bueno, para B y C, ¿no? Entonces aquí para B y C yo voy a necesitar 2 compuertas A porque se están multiplicando. Entonces sería 2 compuertas AND, ok. Luego puedo observar aquí en la entrada B, pues yo voy a necesitar tanto de A, de B y de C. También puedo observar aquí que yo estoy necesitando 3 compuertas inversoras, 3 compuertas NOT, ok, compuertas, ahí está, ok. Aquí en el D, en este caso yo estoy utilizando una compuerta de 3 entradas, una AND de 3 entradas, entonces puedo anotarlo aquí. Entonces sería 3 compuertas, sería en este caso una compuerta AND, pero de 3 entradas, ok. Aquí puede ser en este caso de 2 entradas, ok. Luego aquí en este caso yo estoy teniendo aquí otra multiplicación de 2 entradas, ok. Entonces quiere decir que yo voy a utilizar, aparte de las 2 que había comprobado aquí, pues van a ser otras 2, ok, por la compuerta F, ok. Y aquí como estoy teniendo una compuerta de 3 entradas, pues van a estar una adicional, ok. Y creo que nada más sería eso para poder empezar, ¿no? Entonces puedo observar aquí que en total yo voy a necesitar 2 compuertas XOR, ok. Van a estar en este caso 4 compuertas XOR, AND, perdón, 3 inversoras, y en este caso 2 compuertas AND de 3 entradas, ok. Vamos a ver si en este caso, ya haciendo una lista, ¿cómo se podrá decir? Haciendo la lista de las compuertas que ustedes van a necesitar, pues ustedes se pueden dar una idea de qué integrados pueden necesitar al momento de que diseñen su circuito, ¿no? Entonces en este caso, cada circuito por lo regular va a tener en este caso, cada integrado por lo regular en la mayoría de los casos va a tener 4 compuertas internas. Entonces
Cuando yo necesito un XOR, quiere decir que voy a necesitar un circuito integrado. Ok, lo voy a poner así para que puedan ver cuál va a ser la lista. Ok, como aquí en este caso yo necesito compuerta XOR y el XOR por lo regular tiene 4 compuertas internas, el IC, entonces quiere decir que de las 4 solamente voy a necesitar 2, por consiguiente voy a necesitar una, nada más, ¿no? De la compuerta AND puedo observar que yo voy a necesitar 4, en este caso 4 compuertas internas, por consiguiente voy a utilizar solamente un integrado para ello. La compuerta NOT en este caso tiene 6 conexiones, ok, 6 conexiones internas, entonces por consiguiente solamente van a necesitar un integrado para este examen, un integrado de la compuerta NOT. Y de la AND de 3 entradas, vamos a ver, si ustedes se van aquí a circuitos TTL y yo quiero compuertas lógicas, puedo observar la AND, puedo observar que aquí yo tengo un número en específico para la AND de 3 entradas, en este caso la 74LS11. Si ustedes lo ponen en el buscador de su preferencia, ok, vamos a ver, si yo lo pongo aquí en Google, ok, puedo poner el 74 LS11, 74 LS11. Un momento, 74 LS11, si no me equivoco así es, ok, de la, sí, 74 LS11 es básicamente, lo pongo aquí en el buscador, yo lo único que necesito ver es la conexión interna, ¿no? Aquí puedo observar que este integrado, que va a ser de 3 entradas, pues va a tener tres compuertas internas, ¿no? Y aquí básicamente me va a señalizar cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas para poder desarrollarlo sin ningún problema, ¿ok? Para efectos prácticos, voy a hacer una de ellas utilizando una compuerta de 3 entradas, ok, y utilizando las compuertas, ¿no? Aquí si ustedes van aquí a circuitos TTL, puertas lógicas, aquí básicamente aquí van a tener sus circuitos integrados sin ningún problema, ¿no? Yo en este caso yo voy a hacer, para efectos prácticos, yo voy a hacer la ecuación, ¿de acuerdo?, del segmento F. Lo voy a hacer para efectos prácticos para que ustedes vean cómo se tiene que diseñar y cómo se tiene que conectar, ¿no? Ok, primeramente, de antemano, como voy a tener inversores, pues necesito agregarlos, ¿no? Nuevos circuitos TTL, puertas con puertas lógicas, y me voy a la compuerta NOT, ¿ok? Que es la 7404, esa la hemos manejado en la práctica, ¿no? Entonces, aquí en este caso lo voy a ubicar aquí, ¿ok? Para efectos prácticos, ¿ok? Y de ahí, pues tengo que buscar las conexiones con alambres. Si ustedes se fijan aquí en el programa virtual, en el constructor virtual, yo puedo tener colores de alambres dependiendo de lo que yo quiera. Yo tengo aquí una paleta de colores para poder diseñar mi circuito, ¿no? Ahí en ese caso en particular, puedo seleccionar el color que yo quiera. Hay que tratar de que por lo menos sean del mismo color para que ustedes puedan identificar qué conexiones van a utilizar dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Color rojo, color amarillo, color magenta, lo que sea, ¿no? Lo único que sí hay que cuidar que cuando ustedes utilicen colores rojos, siempre va a ser en este caso el cable de energía, ¿ok? Del positivo de la fuente. Entonces me pincho en el orificio de la energía y lo arrastro hasta otro orificio dentro del protoboard, ¿ok? Ahí está. Luego cambio de color, pongo un negro para la tierra. Entonces, pincho aquí el orificio y me paso para acá, ¿no? Si necesitan en algún momento energía para poder desarrollar las conexiones pertinentes del protoboard, ok, pues solamente creo los puenteos para utilizar las conexiones tanto de arriba como de abajo, ¿no? Porque estoy utilizando la segunda línea de energía y la primera línea de abajo para el polo negativo, ¿no? Entonces voy a quedar puenteos, voy a puentear de aquí, lo puenteo para acá, para que se simbolice que estoy haciendo un puenteo de polo negativo, ¿ok?
Cambio el cable, cambio el color de cable y pongo en este caso el rojo. De aquí lo paso para acá. ¿Okay? Y ya tengo básicamente los dos lados del protoboard energizados, ya como debe de ser, ¿no? También cabe recordar que los integrados tienen que ser energizados para que puedan funcionar. En este caso yo puedo poner aquí el polo positivo y aquí el polo negativo. Puedo ponerlo en cualquier conexión. Es como si ustedes estuvieran manejando el protoboard físico. Ustedes pueden hacer las conexiones pertinentes sin ningún problema, ¿no? Acabé de agregar en este caso la compuerta, la 74LS04, que es la compuerta NOT, primeramente, ¿no? Porque al final de cuentas yo necesito compuertas inversoras, ¿no? Voy a utilizar ahora en este caso estos tres interruptores, ¿de acuerdo? Estos tres que estoy levantando, para que simulen respectivamente A, B y C. ¿Okay? Entonces hago las conexiones, voy a cambiar de conexión ahora a naranja y hago los puenteos pertinentes, ¿no? Aquí voy a tener uno, luego aquí voy a tener el otro, luego aquí voy a tener el... ¿okay? Cabe señalar que ustedes pueden mover el ¿cómo se llama? Los alambres, los dispositivos a voluntad, no hay ningún problema, se respetan las conexiones, ¿no? También en este caso hay que señalar que si yo quiero energizar tanto los tableros del display de 7 segmentos o de los interruptores, puedo observar que me está pidiendo conexiones de energía, en este caso VCC y GND, ¿no? Pues ahí en ese caso voy a agarrar las conexiones para poderlas energizar, ¿no? Por ejemplo, VCC, pues lo necesito, lo agarro de aquí para poderlo conectar acá, ¿no? Si aquí me estorba un alambre, lo selecciono y lo puedo mover a voluntad para que se vea un poco más ordenado la conexión, ¿no? Yo en este caso también necesito el VCC para conectar de aquí, conectarlo acá. ¿Okay? Ahí está. Y necesito un cable negro para la tierra, para los interruptores. ¿Okay? Hay que tratar de manejar colores normalizados. Rojo es el positivo, negro es el negativo. ¿Okay? Siempre tiene que ser así. Ya los colores que ustedes vayan a utilizar en las conexiones, pues bueno, ya ustedes deciden qué colores ustedes van a tener, ¿no? Entonces, aquí en este caso yo puedo poner otra vez el color naranja. ¿Okay? Y puedo conectar observando la conexión del 74LS04. ¿Okay? Si yo lo busco aquí, 74LS04, y observo cuál va a ser sus pines de conexión. Eso ya lo tienen en los datasheets que les pasé en las actividades anteriores. ¿Okay? Aquí básicamente puedo observar cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, ¿no? Entonces, como yo voy a conectar A, lo voy a conectar en el primer inversor, ¿no? B lo voy a conectar en el segundo inversor, ¿ok? Y C lo voy a conectar en el tercer inversor, ¿ok? Para poder hacer las conexiones pertinentes, ¿no? Luego, ahora sí ya tengo las entradas A, B y C y sus inversas, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar, ¿no? Ahora, regresando aquí al diagrama, o en este caso al Excel que yo tuve para preparar el ejercicio, ¿okay? Pues aquí en este caso yo voy a hacer el circuito F, ¿no? Entonces, primeramente, yo tengo que desarrollar cada uno de estos tres términos como lo habíamos visto en el pizarrón en sesiones pasadas, ¿no? Entonces, yo necesito una compuerta AND que multiplique la A negada y la C, ¿no? Entonces, yo utilizo un circuito TTL, en este caso necesito una compuerta AND de 2 entradas, ¿ok? Lo tengo aquí y lo agrego acá, ¿ok? Igual, tengo que poner los cables de energización para que no se me pasen. Ahí está uno y necesito el otro. Ahí está, ¿ok? Y pues hago las conexiones pertinentes, ¿no? Para hacer el circuito F voy a utilizar cable morado, ¿no? Para el circuito, ¿no? Bueno, no, voy a utilizar un verde fosforescente, ¿ok? Entonces voy a conectar A negada. Entonces yo busco aquí la A, aquí está, tengo la A, aquí tengo en esa salida en el pin número 2. Si yo observo aquí en la conexión,
Entonces aquí va a entrar A y aquí en el pin número 2 va a tener la A negada, ¿no? Entonces de aquí, la A negada, la paso para acá, al primer pin de la compuerta, la 74LS08, ¿no? Entonces si yo busco otra vez, utilizo el buscador o los datasheets que ustedes tienen, ya los deben de tener, busco 74LS08, me voy a la parte de imágenes, ok, y busco el diagrama de conexión. Bueno, voy a utilizar este para efectos prácticos y aquí puedo observar que estoy utilizando esta compuerta en donde yo tengo el pin 1 y 2 de entrada, el tercero va a ser la salida. Entonces en el pin 1 está entrando la A negada, la que yo necesito, aquí está, y luego en la segunda entrada de la AND va a ser la C. Entonces yo tengo aquí A, B y C, ¿okay? Entonces como C vendría siendo este interruptor, sigo la línea, puedo agarrar un puenteo de aquí, conectarlo para acá, ¿okay? Y ahí tengo A negada y C, ¿ok? De momento es lo único que me interesa, ¿ok? Ahorita la salida, ahora voy a utilizar una compuerta OR, voy a ver si encuentro una compuerta OR de 3 entradas, ¿ok? Para hacer las conexiones pertinentes, ¿no? Entonces compuerta básica, compuerta OR, no, solamente voy a manejar compuerta OR de 2 entradas, entonces de una vez la voy a agregar, ¿ok? Y lo voy a poner aquí, ¿ok? Igual, energizo y negro acá, muy bien, ahí está. Entonces yo sé que la salida de esta AND va a ser la entrada de una OR, ¿ok? Entonces sigo con los colores, el color verde. Entonces la salida de mi A negada por C, que es este punto, lo paso como a la entrada de una compuerta OR, que es esta, ¿ok? Luego ahora desarrollo A negada por B, ¿ok? Sigo los mismos colores, los mismos patrones, entonces yo necesito A negada otra vez. Entonces si aquí yo tengo el puenteo de la A negada, puedo agarrar la conexión de aquí y la puedo puentear acá, ¿ok? En el tercer AND de la 74LS08, ¿no? Es decir, yo estoy ahora agarrando, conectándolo al pin número 4 de la compuerta AND, ahí está, ¿ok? Sin problema. Y en la otra entrada pues va a ser en este caso el pin de B, ¿ok? Si yo me guío, ¿ok? Puedo observar que está A y B, aquí tengo B, tengo la conexión de B aquí. Entonces para efectos prácticos voy a hacer un poquito aquí el alambre para poder visualizar otro punto, ¿ok? Aquí tengo B, ¿ok? Tengo aquí A, tengo aquí B, aquí conecto de aquí, lo voy a utilizar como entrada para acá, ok, ya estoy utilizando el pin número 5 y el pin número 6 va a ser la salida, que lo voy a conectar con la OR, la segunda entrada de la OR de la 74LS32, ok, y así lo voy haciendo, ¿no? Es cuestión de paciencia, ver ruteos, es como si estuvieran buscando el caminito a casa, ¿no? Ustedes están armando un circuito, ok. Entonces básicamente aquí ya tengo, ahora tengo solamente de la expresión que yo tengo aquí, ya tengo A negada por C más A negada por B, ¿ok? Entonces ya todo esto se está concentrando en el 74LS32, ¿no? Entonces, si yo lo imagino, ¿ok? Lo voy a copiar aquí, lo voy a copiar en esta parte y lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a ver qué puntos, cuántos puntos. Voy a hacerlo en 18 puntos, ¿ok? Entonces, si yo observo mi ecuación, entonces quiere decir que utilizando paréntesis, ¿ok? Ya tengo aquí la suma y el resultado de esto va a ser la entrada de otra OR, como puedo observar, y en esa otra OR yo tengo que utilizar esta conexión de acá, ¿ok? Entonces puedo utilizar o puedo puentear ahora la salida de esto, de la 74LS32, lo puedo puentear
en el pin número 4, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si yo me regreso al 74LS32. Ok, lo busco. Gracias por un momento. Imágenes. Aquí está. Bueno, utilizar este está más sencillo. Así lo puedo visualizar de mejor manera, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy haciendo, como estoy utilizando una segunda OR, que es esta OR con los pines 4 y 5, estoy creando un puenteo del 3, que es la salida del 3. Se puentea a la entrada en el pin número 4. Y en el pin número 5, pues tiene que ser la multiplicación de las 3 entradas. Es donde voy a tener la salida de la compuerta OR AND de 3 entradas, que es la cual va a ser, en este caso, la operación de A por B negada por C negada. ¿Ok? Entonces, ya tengo ese circuito. Voy a buscar compuertas básicas AND de 3 entradas, las 7411. Ahí está. Y le inserto aquí. ¿Ok? Puedo crear aquí, en este caso, ¿cómo se podría decir? Energizarlo. Se necesita energizar. Ok. Se energiza y listo. Ok. Si ahora me busco esa hoja de la 74LS11, pues voy a tener, perdón, vamos a ver, pinout es este, ahí está. ¿Okay? Entonces, si yo quiero utilizar una de las 3 internas que tiene, por ejemplo esta, ¿ok? Pues yo sé que su entrada va a ser el 1, 2 y el 13 y la salida va a ser el 12. O puedo utilizar esta, que yo sé que sus entradas es el 3, 4 y 5 y la salida es el 6. Para efectos prácticos yo voy a utilizar esta compuerta, ¿ok? La que está con pines de entrada 3, 4 y 5 con salida 6, ¿no? Entonces, 3, 4 y 5. Okay, veamos. Voy para acá. Yo voy a conectar A. Voy a seguir con las mismas conexiones, los mismos colores. Ok. Entonces voy a conectar A. Entonces aquí tengo A y aquí tengo A. Entonces aquí voy a utilizar hasta el 3, ¿no? 1, 2, 3. Ahí está. Ok, estoy conectando la A al pin número 3, ¿ok? Entonces quiere decir que la A la estoy conectando en este pin de aquí, en el 3, ¿no? Luego el 4 lo voy a conectar ahora con B negada, ¿no? Entonces B negada, pues aquí tengo B, aquí tengo B, B negada es esto, entonces voy a conectarlo de aquí para acá. Okay. Entonces voy a hacerlo un poquito para atrás para que puedan visualizar cómo va a ser el ruteo, ¿no? Ahí está, B negada. Ahora me faltaría C negada. Entonces ubico C negada, aquí tengo C, la salida de aquí va a ser C negada, entonces de aquí lo paso para acá. ¿Okay? Y ahí básicamente ahí estoy teniendo A, B negada y C negada conectadas en esta AND. ¿Ok? Y luego en la OR, ahora la tengo que regresar, la salida de esta la tengo que conectar en esta patita, en la patita número 5 de la compuerta de la 74LS32, ¿no? Entonces, puedo hacer el puenteo normal como hemos aprendido de aquí, lo paso para acá. ¿Ok? Sin problemas. ¿Ok? Y luego la salida, o sea, ya tengo aquí todo conectado ya, pues ahora lo voy a conectar al segmento F. ¿Ok? Aquí, en el segmento F voy a utilizar este display de aquí para poder conectar F de acá, ¿no? Entonces, utilizo ahora la conexión de aquí. Voy a puentear para acá, de aquí para acá. De aquí, pues me voy para el F. Ahí está.
Entonces, ahí básicamente, si lo quiero ver de esa manera, aquí ya tengo las conexiones directas para poder diseñar mi circuito. ¿Ok? Entonces, ahí básicamente ya tengo el circuito como lo tengo planteado, ¿no? Entonces, ahí básicamente, ¿qué toca? Pues hacer la prueba. Yo de preferencia se los voy a recalcar como lo había explicado anteriormente. Traten de que cuando ustedes terminen ciertas conexiones, cierto diagrama, cierta conexión en el protoboard, analicen su circuito segmento por segmento para que vean si hace la tarea o no hace la tarea, para que busquen de manera pertinente las piezas o los reemplazos pertinentes. ¿Ok? Por lo regular, cuando falla un integrado, falla con una compuerta. Si falla en una compuerta, quiere decir que ya todo ese circuito o ese integrado no sirve. ¿Ok? ¿Para qué utilizar las otras que tiene? Pues simplemente reemplacen y vayan viendo una a la vez. ¿Ok? Entonces, como yo estoy formando el segmento F, pues puedo observar aquí el segmento F en la parte seleccionada. Yo voy a tener en ese caso ese comportamiento. Cuando yo agregue el 000, pues aquí el segmento F tiene que prender. Y así sucesivamente. Les recuerdo, 0 en ceros prende, en 1 apaga. ¿Ok? Entonces, corro la simulación. ¿Ok? Y ahí está. Puedo hacer A, B, C, D, E, F. Ese es mi segmento F. Como lo hemos definido en la explicación anterior, este vendría siendo mi segmento F. Aquí lo tengo. ¿Ok? Cuando yo tengo presionado 000, F tiene que prender. ¿Ok? Lo visualizo aquí y aquí. ¿Ok? 000, F tiene que prender. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la secuencia 001, F tiene que apagarse. Entonces, al momento que yo conecto aquí, pueden observar que se apagó. Punto, ¿no? Si yo hago la secuencia 010, ahí el segmento tiene que estar apagado, ¿no? 010, apagado. Ahí está. Y así hago las pruebas pertinentes, ¿no? Aquí en este caso voy a terminar ¿cómo se podría decir? La prueba la voy a hacer una por una para que ustedes vean cómo tiene que funcionar. ¿Ok? Entonces, cuando hago la secuencia 011 tiene que estar apagado. Ahí está, apagado. Siguiente combinación, 100, tiene que estar apagado. Entonces, 100 tiene que estar apagado. Correcto, funciona sin ningún problema. ¿Ok? Luego, hago la configuración 101, ahí tiene que prender. 101, ahí prende, ahí se pudo observar. Entonces, ahora 110 tiene que prender. 110, ahí está prendido, correcto. Y por último, la secuencia 111 tiene que estar prendido. Entonces, cuando yo introduzco la secuencia 111, ahí tiene que estar prendido. Por consiguiente, se puede corroborar que el segmento F, el circuito del segmento F que acabamos de armar aquí, funciona a la perfección, sin ningún problema. Ya nomás ahí ahora se tienen que agarrar aquí las diferentes compuertas que tienen libres disponibles para poder seguir en este caso para el segmento A, el segmento B, hasta el G, ¿no? Si ustedes observan el segmento A y el segmento G para este ejemplo, pues básicamente están conectadas directamente a tierra. ¿Ok? La tierra los prende. Entonces, yo hago la conexión, por ejemplo, utilizo el circuito negro, el cable negro, para hacer la conexión de tierra. Entonces, de aquí lo paso para acá. Bueno, cuando voy a hacer una modificación de la conexión, tengo que apagar la energía. ¿Ok? Y luego aquí en este caso, de aquí y aquí pongo A y G a tierra. Si ustedes observan aquí, yo tengo la conexión a tierra. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a prender otra vez esto, pues al final de cuentas en automático yo voy a tener prendidas el segmento A y el segmento E, el segmento G. Independientemente de la combinación que yo tenga de entrada, esos dos segmentos, el A y el G, siempre van a estar prendidos en todo momento. ¿Ok? Entonces, eso es una forma para que ustedes vayan planeando su circuito final. ¿Ok? Ya en la siguiente parte de la explicación, pues ya les mostraría cómo quedaría la conexión, ¿de acuerdo? De los integrados, ¿no? De la conexión de aquí de los, ¿cómo se podría decir? La conexión de los
Ya, bueno, la conexión de los integrados con el display, ya funcionando como tiene que ser, ¿no? Entonces, voy a utilizar otro circuito que ya lo tenía ya completamente ya hecho, ¿de acuerdo? Obviamente van a cambiar ciertos componentes de aquí, pero al final de cuentas va a ser la misma tarea, ¿ok? Nomás es cuestión de familiarizarse, hacerlo y buscarle para que ustedes lo puedan diseñar, ¿ok? Ok, chicos. Entonces, a manera de conclusión, aquí en este protoboard virtual, de acuerdo que ustedes están observando, básicamente ya sería el circuito final, de acuerdo, de lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente si les tocó esta matrícula, pero les recuerdo, tiene que ser el circuito va a cambiar dependiendo de qué matrícula ustedes tengan al momento de hacer el diseño. ¿Ok? Entonces, en teoría, el circuito que ustedes tienen aquí en el protoboard ya armado, ya conectado, ya todo listo. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí ya está todo conectado, listo para que funcione. Cabe señalar que en la explicación anterior, ¿de acuerdo? Utilice ciertas compuertas, por ejemplo, la compuerta de 3 entradas para que ustedes pudieran saber cómo utilizarlo, ¿no? Aquí en este caso no lo utilicé para nada, utilicé otros integrados, ¿de acuerdo? Pero al final de cuentas tiene que hacer la misma chamba, ¿ok? Entonces, ya para efectos finales, ¿ok? Hago la comprobación del funcionamiento del circuito en el protoboard, ¿ok? Entonces, ya tengo ahí en ese caso, cuando tengo la secuencia 000, me tiene que marcar un 8, 001 un 7, 010 un 2, 011 un 3, 110 un 2, 101 un 5, 110 me va a tener que marcar un 6 y en el 111 me tiene que marcar el 9. Entonces básicamente aquí ya el circuito de ejemplo hace lo que tiene que hacer. Me muestra básicamente, o lo que se creó en sí, es un codificador de binario a 7 segmentos. ¿Qué quiere decir que es binario a 7 segmentos? Que básicamente agarré cada combinación binaria, ¿de acuerdo? Y cada combinación binaria me representa un dígito en particular, ¿ok? En este caso esta secuencia me representa un 8, este circuito me representa un 7 y así sucesivamente. Al señalar, pues va a cambiar dependiendo de la matrícula que ustedes tengan, ¿ok? Como recomendación final, ¿ok? Traten de hacer todo lo que les acabé de explicar en este video, ustedes tratenlo de hacer ustedes solos, tratenlo de hacer, ¿ok? El protoboard, ármenlo, eso lo tienen que armar también porque al final de cuentas con el protoboard les va a ayudar en ese protoboard virtual, ustedes se van a ayudar para poder saber cómo lo van a conectar, ¿ok? Eso es una ayuda que ustedes van a necesitar para hacer eso, ¿ok? Y en tercera, y me faltó comentarlo en la explicación anterior, aquí en este caso, chicos, que ustedes recordarán en Falstad, yo estoy utilizando resistencias de 330 para la salida de cada diagrama de segmento, ¿no? Aquí en el simulador del protoboard no lo pongo porque tengo entendido que en este programa no tiene resistencias, entonces la conexión la puedo hacer directa sin ningún problema, pero traten de que hagan las conexiones de cuando finalicen un circuito, pongan la resistencia en serie y luego la salida de esa resistencia la conectan al segmento que ustedes necesitan armar. ¿Okay? Entonces básicamente aquí ya mostramos en esta serie de explicaciones, en este video en general, cómo se parte el diseño de un circuito digital partiendo de la concepción de la tabla de verdad. Pasamos al diseño o determinamos en este caso las ecuaciones. De las ecuaciones pasamos al diagrama lógico, que es esto, para finalizar en este caso en una implementación en físico. ¿Okay? Si no me equivoco, el examen está programado para cierta fecha para la próxima semana, entonces ahí en ese caso, bueno, creo que se caduca en 3 semanas, si no me equivoco, o sea, de la siguiente semana que viene a la otra, por ahí el 17 de octubre más o menos. Entonces tienen todavía chance para que ustedes vayan armando su circuito, vayan tomando sus evidencias, porque se los recuerdo, una vez que su circuito sea revisado, tomen las evidencias porque ese circuito lo voy a destruir. ¿Okay? Entonces, si ya no tienen ninguna duda, ningún comentario, o si lo quieren expresar, me comentan, estaré atento en los grupos que tengo con ustedes para que me hagan llegar sus dudas. ¿Okay?
Sale pues chicos, cuídense y que tengan buen día. Hasta luego y suerte en su examen.